Fernando Alonso estuvo a segundos invisibles de perder su última oportunidad real de ser campeón del mundo. No fue un choque, no fue la edad, fue algo mucho más peligroso, un error oculto dentro de su propio equipo. Mientras Aston Martin hablaba de futuro y promesas, el AMR26 escondía una bomba técnica silenciosa. La verdad solo salió a la luz porque Adrian Newey apareció donde no debía y vio lo que nadie quiso ver. Pero hay un detalle que cambia toda esta historia. Alonso ya lo presentía, y cuando el instinto de un bicampeón choca con el sistema, alguien siempre queda expuesto. Todo, al menos en la superficie, parecía ir exactamente como estaba planeado en Aston Martin. El AMR26 avanzaba en silencio, lejos del ruido mediático, protegido por discursos optimistas y promesas internas de que esta vez sí Fernando Alonso tendría un coche a la altura de su talento. En los pasillos del equipo se repetía la misma frase: vamos por el buen camino. Y cuando un equipo empieza a creerse su propio relato, es cuando los errores más peligrosos pasan desapercibidos. Porque mientras hacia afuera todo transmitía control, los datos empezaron a contar otra historia. En el túnel de viento de Silverstone, las simulaciones mostraban comportamientos extraños. Pequeñas variaciones en la altura del coche producían resultados inconsistentes. Nada escandaloso a simple vista. Nada que activara una alarma inmediata. Solo esas pequeñas anomalías que muchos prefieren ignorar cuando el calendario aprieta y el proyecto ya está demasiado avanzado como para cuestionarlo todo. Aquí es donde empieza el verdadero problema. En Fórmula 1, ignorar una señal débil es una forma elegante de fabricar una catástrofe futura. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Los ingenieros responsables del desarrollo detectaron desviaciones, pero las interpretaron como ajustes finos, como ruido normal del proceso. Nadie quiso ser el que levantara la mano y dijera: esto no está bien. Nadie quiso frenar una maquinaria que llevaba meses avanzando sin oposición interna. Hasta que apareció Adrian Newey, no como salvador todavía, no como héroe, sino como alguien que casi por instinto decidió mirar un poco más de cerca. Su visita al túnel de viento no estaba pensada para descubrir nada grave. Era, en teoría, una validación más, un trámite. Pero hay algo que separa a los genios del resto. No miran los números buscando confirmación, miran buscando contradicciones. Y cuando Newey cruzó esos datos, algo no encajó. Las curvas no caían donde debían. Las pérdidas de carga no eran progresivas. Eran violentas. Muy violentas. El AMR26 estaba perdiendo hasta un 40% de carga aerodinámica con variaciones mínimas de altura. Milímetros. Nada extraordinario en condiciones reales de carrera. Combustible que se consume, neumáticos que se degradan, baches, pianos. Es decir, exactamente el escenario en el que un coche de Fórmula 1 tiene que ser más estable, no menos. Ese fue el momento en el que todo cambió. Porque ese número no es una desventaja, es una condena. Un coche así no lucha por podios, lucha por sobrevivir a cada curva rápida. Y en un campeonato donde la diferencia entre la pole y el décimo suele ser de menos de un segundo, perder medio segundo o más significa desaparecer del mapa competitivo. Y entonces surge la pregunta incómoda. La pregunta que nadie dentro del equipo quería formular. ¿Cómo llegó el proyecto hasta aquí sin que nadie detuviera el proceso? ¿Cómo un defecto tan crítico sobrevivió a meses de desarrollo? La respuesta no está en un fallo puntual, está en algo mucho más profundo, en una batalla silenciosa de filosofías, de egos, de culturas técnicas que convivían bajo el mismo techo sin hablar el mismo idioma. Y lo más inquietante de todo es que, mientras eso ocurría, Fernando Alonso ya empezaba a sentir que algo no cuadraba.
aunque todavía no sabía exactamente qué. Y ahí es donde esta historia apenas comienza. El error no fue solo técnico, fue filosófico, fue estructural, fue de cultura. Cuando Enrico Cardile llegó desde Ferrari con su experiencia, sus victorias parciales y su visión particular del rendimiento, trajo consigo una forma de pensar que, en Maranello, tenía sentido. Buscar el rendimiento máximo a toda costa, incluso si eso significaba caminar en el filo de la navaja. Un coche veloz, agresivo, difícil de domar, pero cuando está en su punto justo, potencialmente imbatible. Ese es el problema. En Fórmula 1, lo que funciona en la teoría pura del túnel de viento no siempre sobrevive al caos controlado de una carrera. Los coches no ruedan en condiciones de laboratorio. No lo hacen en pista limpia, sin viento cruzado, sin baches, sin cargas variables. No ruedan con un piloto perfecto cada vuelta, ruedan en el mundo real. Y en el mundo real, la consistencia gana campeonatos. Eso lo sabe Adrian Newey. Lo ha vivido, lo ha diseñado, lo ha repetido durante 3 décadas en todos los equipos que tocó. Desde Williams, pasando por McLaren, hasta el imperio que construyó en Red Bull. Su filosofía es clara. Mejor un coche predecible en todas las condiciones que una bala que solo sirve una vez cada 10 vueltas. Y eso fue exactamente lo que no respetó parte del equipo técnico de Aston Martin. Porque lo verdaderamente escandaloso aquí no fue el error en sí. Fue la decisión deliberada de ignorar las instrucciones de Newey. No se trató de una interpretación diferente. No fue un malentendido técnico. Fue una desviación consciente. El equipo, confiado en su capacidad, decidió no seguir al ingeniero más exitoso en la historia moderna del automovilismo. ¿Por qué? Por ego, por territorialidad, porque en el fondo algunos creían que podían hacerlo mejor, o peor aún, porque pensaban que no necesitaban a Newey tanto como todos decían. Y aquí está la gran paradoja. La figura de Adrian Newey fue usada como argumento para vender el proyecto, atraer talento, convencer a Fernando Alonso de quedarse. Pero en la práctica, se le excluyó de decisiones críticas. Se le mantuvo como símbolo, pero no como conductor real del diseño. El resultado fue un coche que tenía potencial de laboratorio, pero una ventana operativa peligrosamente estrecha. Un coche que prometía maravillas bajo condiciones ideales, pero que no toleraba la realidad cambiante de la F1. Y mientras el túnel de viento entregaba gráficos que pintaban un escenario idílico, la verdad era que bastaba una oscilación de 5 milímetros en la altura del coche para que todo se derrumbara. ¿Te imaginas eso? 5 milímetros, el grosor de una moneda. Una desviación tan pequeña como esa bastaba para tirar abajo todo el equilibrio aerodinámico. Lo que debería haber sido un coche estable se convertía en una pesadilla sin agarre. Inmanejable, inseguro, un salto al vacío. Y nadie dentro del equipo levantó la mano. Nadie tocó el botón rojo, porque el proyecto estaba en marcha. Y en ese punto, admitir un error significaba desarmar meses de trabajo. ¿Quién se atreve a frenar un tren cuando ya está a toda velocidad? Esa es la pregunta que define esta historia. Pero fuera de ese tren, alguien sí estaba mirando con atención. Alguien que no tenía acceso directo a las hojas de cálculo ni a las curvas de carga, pero que llevaba más de 20 años leyendo a los equipos desde dentro. Ese alguien era Fernando Alonso. Y lo que empezó como una sensación, una duda, una incomodidad apenas perceptible, muy pronto se convertiría en la alerta que salvaría todo el proyecto. El problema ya estaba construido, la bomba ya estaba armada, pero Alonso ya sentía el tic-tac. Fernando Alonso no necesita ver un coche en pista para saber si algo está mal. No necesita datos técnicos, ni gráficos de simulación, ni informes aerodinámicos de 200 páginas.
Lo suyo no es intuición mística, es experiencia, es olfato competitivo, es haber vivido traiciones disfrazadas de progreso en más de una ocasión. Y esta vez su instinto volvió a encender la alarma antes que nadie. Porque mientras el resto del equipo repetía que todo iba bien, Alonso comenzó a dejar señales sutiles, pero cada vez más punzantes. Trabajamos duro, pero aún no veo los frutos. Las promesas ya no me convencen, solo el cronómetro. Frases lanzadas con precisión quirúrgica en entrevistas en español, donde siempre habla con menos filtro, y que ahora sabemos que no eran simples exigencias de piloto veterano. Eran advertencias. Alonso ya había vivido esto en McLaren, en Ferrari, equipos grandes, llenos de talento, devorados por egos y desorganización interna. Equipos que prometían estructura, pero entregaban confusión. Equipos donde nadie se atrevía a detener el desastre hasta que era demasiado tarde. Pero esta vez, Alonso decidió no esperar a que el coche hable por él. Esta vez fue directamente al despacho de Lawrence Stroll, dueño absoluto de Aston Martin y el hombre que prometió un equipo construido alrededor de Fernando. Y allí, según fuentes internas, no hubo diplomacia, no hubo sonrisas, solo una exigencia. Me prometiste que Newey estaría al frente, pero no lo veo. Y si él no está, este proyecto no tiene futuro. Fue esa conversación, ese momento tenso entre el piloto y el jefe, el que provocó un cambio en la estructura operativa. Newey, que hasta entonces había estado trabajando de forma más distante, diseñando desde su casa con menor presencia física en Silverstone, recibió el mensaje y entendió la urgencia. Esa misma semana, Adrian Newey se presentó en el túnel de viento, solo, sin cámaras, sin anuncio oficial. Lo que encontró allí fue un desastre disfrazado de progreso. Los datos al principio parecían normales, curvas estables, ganancias esperadas, parámetros dentro de lo habitual, pero a medida que fue profundizando, algo no cuadraba. Las pruebas de sensibilidad a la altura mostraban un comportamiento errático. El coche no toleraba cambios mínimos de condiciones, una subida o bajada de apenas 5 milímetros, algo que ocurre naturalmente durante cualquier stint de carrera, generaba una pérdida dramática de carga aerodinámica. Newey cruzó los brazos, volvió a revisar los datos y su cara, según testigos presentes, se volvió blanca. Sus palabras exactas habrían sido: ¿quién aprobó esto? ¿Quién pensó que esto funcionaría? El coche estaba técnicamente comprometido y el problema no era solo el diseño. Era la decisión deliberada de haber ignorado sus directrices. Pero, ¿cómo se llegó a esa desviación? ¿Quién decidió que sabía más que Newey? ¿Y qué tan cerca estuvo Aston Martin de lanzar al mundo un coche condenado al fracaso desde su primer metro? Eso es lo que se revelará en el clímax de esta historia y cambiará por completo lo que pensamos de este proyecto. Adrian Newey no grita, no necesita levantar la voz para que una sala entera se congele. Ese día, en el túnel de viento de Silverstone, bastó con su silencio, porque lo que vio no era solo un error, era un desastre estructural cuidadosamente maquillado como progreso, una trampa de ingeniería envuelta en promesas, un suicidio técnico listo para ser revelado al mundo, en pleno test de pretemporada. El coche perdía un 40% de carga aerodinámica con una variación de apenas 5 milímetros en la altura de conducción. En Fórmula 1, ese tipo de sensibilidad no es un problema, es una sentencia de muerte. Y en ese instante, Newey entendió todo. Entendió por qué el coche parecía tan bueno en simulaciones estáticas. Entendió por qué nadie dentro del equipo había saltado la alarma. Entendió, finalmente, que el proyecto había sido desviado a sus espaldas. Lo siguiente que hizo fue convocar una reunión de emergencia.
4 horas, 4 paredes y una frase que, según testigos, cayó como un hacha sobre la mesa. ¿Quién aprobó esto? ¿Quién decidió ignorar mis instrucciones? No hubo excusas. No hubo margen para rodeos. Newey fue brutal, preciso, incómodo. El tipo de brutalidad que solo se permite quien carga 12 campeonatos del mundo en su espalda. Allí mismo impuso una nueva ley interna. Desde ahora se sigue mi filosofía, sin atajos, sin reinterpretaciones, sin egos. La génesis del error estaba clara. Habían querido hacer un coche Ferrari en una estructura Red Bull. Buscaron la gloria del pico absoluto, sacrificando la estabilidad operativa que, carrera tras carrera, separa a los campeones de los soñadores. Y entonces llegó la genialidad, porque detectar el problema era urgente, pero proponer una solución viable y hacerlo a tiempo era lo imposible. Imposible para cualquiera, menos para Newey. En solo unos días rediseñó completamente la geometría de los túneles del suelo del coche. Su objetivo, eliminar las zonas de colapso aerodinámico, crear una progresividad en la carga que tolerara el caos natural de una carrera. El coche pasaría a generar un 2% menos de carga máxima, pero ganaría una consistencia brutal en un rango mucho más amplio de alturas. Y eso, en una temporada de 22 carreras, vale más que cualquier simulación perfecta. Pero hay algo aún más importante. Una pieza clave sin la cual nada de esto habría pasado. Porque si Alonso no hubiese ido a Stroll, si no hubiese exigido la presencia total de Newey, esta revisión jamás habría ocurrido. Newey habría seguido diseñando a distancia. El coche habría sido ensamblado con errores fatales y Alonso habría llegado a los tests de Bahrein con el proyecto muerto antes de arrancar. Por eso, este no fue solo un rescate técnico, fue una intervención quirúrgica contra el colapso organizacional, una sacudida de realidad que dejó al descubierto que, incluso con los mejores ingenieros, sin una dirección clara, el fracaso es inevitable. El proyecto fue salvado, pero el reloj sigue corriendo. Y las preguntas incómodas apenas comienzan. ¿Quién permitió que esto pasara? ¿Quién creyó saber más que Newey? ¿Y qué otros fantasmas siguen escondidos en la fábrica? El tiempo de los discursos terminó. Ahora, o Aston Martin se alinea, o el 2026 de Fernando Alonso será su última gran traición. Este no fue un simple error de cálculo, fue una traición silenciosa al piloto que más merece cerrar su historia con gloria. Un sabotaje técnico disfrazado de confianza. Un riesgo que pudo haber destruido no solo un coche, sino el legado entero de Fernando Alonso. Y no, esto no es exageración. Si Newey no entraba al túnel esa semana, si Alonso no levantaba la voz a tiempo, el AMR 26 habría salido a pista como una bomba de tiempo aerodinámica, un coche brillante en teoría, pero inestable en el mundo real, incontrolable, indigno de quien lo iba a pilotar. Y eso, en esta etapa de la carrera de Fernando, es imperdonable, porque estamos hablando del bicampeón que ha cargado coches mediocres al podio, el que ha transformado cada equipo que tocó, el que sigue compitiendo al más alto nivel contra el reloj, contra la política, contra los errores ajenos. Y aún así, incluso después de tantos años, Alonso tuvo que intervenir personalmente para que su propio equipo se tomara en serio la figura de Newey. ¿Te das cuenta? Alonso no solo está luchando contra Verstappen, Leclerc o Hamilton, está luchando contra los egos internos que no aceptan que alguien sabe más. La pregunta que nos deja esta historia no es solo técnica, es moral, es estructural, es filosófica. ¿Cómo un equipo que invirtió más de 1.000 millones de euros en talento e infraestructura permitió semejante desviación técnica? ¿Cómo se construyó un coche entero ignorando las instrucciones del ingeniero más exitoso de la era moderna?
¿Qué otras decisiones se están tomando sin consultar a quienes realmente entienden lo que está en juego? Porque no lo olvidemos, este no es solo el proyecto de Aston Martin. Este es el proyecto final de Fernando Alonso. Su última bala, su capítulo final. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que los grandes no pierden por falta de talento, pierden por caos interno, por estructuras rotas, por jefes que no escuchan. Hoy el desastre fue evitado, pero ¿y mañana? Déjalo claro en los comentarios. ¿Cardile debe seguir en el equipo tras este error? Aston Martin necesita una reestructuración urgente antes de que sea demasiado tarde. Debería Newey tener el poder total, sin discusión. Haz que tu voz cuente, porque si la historia de Alonso va a terminar como merece, tendrá que ser con el apoyo de quienes sí ven lo que otros se niegan a aceptar. Suscríbete, comparte y prepárate. Esta fue solo una batalla. La guerra por el 2026 no ha hecho más que comenzar. Y antes de cerrar, quiero agradecer de corazón a todos los que comentaron en el último vídeo. Este canal no sería lo mismo sin ustedes. Juan José Bautista Navarro, siempre firme con ese ¡sí! Que nos llena de energía. Santiago Pablo Longares, tú lo dijiste claro. Así sea, Fernando está preparado. Y vaya que lo está. Racing 968 Moto, queremos ese duelo Alonso vs Max tanto como tú. Fernando Romo, tus palabras nos llegaron al alma. Fernando es irrepetible y único. No hay mejor definición. Alejandro Niembro Blanco, gracias por tu oración por Fernando, por desearle poles, victorias y justicia. Y José Luis Farmer, dijiste algo que resume todo. Fernando Alonso es el mejor desde hace más de 20 años, sí o sí.